Invitados que tenemos el día de hoy. ¿Te parece si comenzamos? Por favor, ingeniero, adelante. Vamos con nuestra primera invitada. Ella es una gran madre y excelente esposa, conductora, actriz, columnista, escritora, cantante cubana y nacionalizada mexicana. Cuenta con más de 800,000 seguidores en Instagram. Con todos ustedes queda Raquel Vigorra. Adrián Marcelo, Raquel Vigorra, que va a estar con nosotros en unos segunditos más. Está también Axel Muñiz. Es correcto, de una familia muy talentosa, ingeniero. Una gran dinastía, mi estimado Adrián Marcelo, de cantantes, de actores, personalidades muy importantes en el medio musical. Así es, también nos va a acompañar Ángel Garza. A él lo recordamos porque fue parte mucho tiempo de la familia del Canal 6, ingeniero. Además, claro que sí, claro que fue parte de nuestra familia, es considerado como de casa y está poniendo en alto el nombre de México en la compañía más importante de la lucha libre, la WWE. Vamos ahora con Raquel Garza, ¿te parece? Ven, Raquel Vigorra. Raquel Vigorra. Sí. Raquel, buenas noches. Hola chicos, qué gusto saludarlos, ingeniero Enrique, Adrián Marcelo, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, nuestra querida Raquel Vigorra, nos engalanas esta noche con tu presencia. Platícanos cómo has vivido toda esta situación, la cuarentena. Ando moviendo la sala para la recámara para la sala, luego voy a la cocina, ando moviendo muebles, mi marido me dijo que si estoy loca y le digo no, es parte de sentirse que uno no está viviendo esta cuarentena porque verdaderamente te llegas a deprimir, sobre todo cuando tienes una niña pequeña en casa, bendita Rafaela que nos hace los shows, pero tenemos cada quien una dinámica familiar que con esto de que estamos en casa, bueno, sí, empiezan a pasar los días y se empieza a complicar un poquito, no se crean, por eso ando moviendo los muebles. Oye, Raquel, ¿actualmente sigues en Tu Casa TV en MBS? Estamos al aire estos días, fíjate que estamos cerrando, desgraciadamente con esto ahorita que me encantó que abrieron el programa con unos memes para reírnos un poco, pero verdaderamente se viene mucho más difícil que eso, evidentemente, lo estamos viendo en Estados Unidos que hay 16 millones de desempleados ahora mismo y en México un poco, están cerrando medianas empresas, negocios chicos también y hasta empresas grandes también están empezando a cerrar. Entonces en MBS, ahora producto de todo esto, hicimos una pausa grande y paró todo el canal. Dejaron el foro y todo tal cual de Tu Casa TV, esperemos que podamos regresar pasando todo esto, pero bueno, en un principio sí se detuvo al 100 todas las producciones, todo el canal, y así que ahora estoy al 100% en casa. Y el otro programa que estoy, que es Cuídate de la Cámara con Eddie Small y un equipo padrísimo de conductores, también ahí paramos, fíjate, por Susana distancia, así que estamos 100% en casa. Ese programa es en E! Entertainment, ¿no? En Sony, ¿dónde más salen? Telemundo Internacional. Son muchos los que salen a cuadro. Salen en muchísimos canales. Y bueno, está muy padre el programa porque originalmente era un programa de moda y se ha ido moviendo un poco. Terminamos todos un poquito hasta hablando de espiritualidad a veces y con el ánimo bien arriba, ¿no? Muy bien, pues esperemos que pronto se mejore esta situación, podamos regresar todos a nuestras labores y nuestra vida como lo hacemos normalmente. Raquel, sabemos que tienes una trayectoria impresionante, queremos hablar de toda esa actriz, cantante, escritora, columnista. Gracias. Pero nos gustaría comenzar, válgame la redundancia, por el inicio. Eres oriunda de Cuba. Sí. Fíjate que nací en Cuba y desde muy jovencita empecé a modelar y muy prontito después, donde yo modelaba en un lugar que se llama La Mesón, empezaron a decir que había un cantante muy famoso que se llama Alfredo Rodríguez que estaba buscando coristas para irse a hacer una gira a España. Entonces fui al casting, pasé el casting, me quedo en el casting y me voy a España. Y es como me empiezo a acercar primero a la cantada, porque formé parte de los coros de él durante toda esta gira que hicimos en España durante 6 meses. Y cuando llegué a Madrid, estaba
estaba buscando no solamente hacerle coros a Alfredo Rodríguez, sino también a tener más trabajo. Y en la agencia de modelos que fui, uno de los primeros trabajos, fíjate que me salió la oportunidad, uno de los primeros casting fue ir a hacer casting a la televisión española. Y ahí me quedo en el casting también, y es como empiezo a hacer televisión cuando tenía 19 años en Madrid, España. Y bueno, en esa gira es la primera vez que tengo la oportunidad de acercarme a la televisión, y bueno, de ahí me hice fan y supe que era lo que quería hacer de por vida. Oye, pero ¿te regresas a estudiar a Cuba, licenciada en Español y Literatura? ¿O eso lo estudias antes de irte a España? No. Es en ida y venida, regreso a Cuba, y al poco tiempo, por eso es que no termino de graduarme, sí estudié la licenciatura en Español y Literatura, pero al poco tiempo sale la oportunidad de ir a Monterrey a hacer un especial, un evento cultural, venían diseñadores, modelos, pintores, críticos de arte, un evento muy grande, y llego a Monterrey. Entonces en Monterrey estuve viviendo un mes. Y ahí conocí a Rosina Ramón, seguramente la conocen. ¿Cómo no? Yo modelé muchos años con Rosina cuando estaba chavo. Y ahorita ya estoy más grandecito. Ingeniero, sigue siendo un chavo, no sea así. más chavo. Cállate, yo también era chava cuando coincidí con Rosina Ramón, y bueno, hice con ella muchos eventos, muchos desfiles, y le conté mi inquietud, que mi sueño, yo traía en ese tiempo los cassettes de lo que había hecho en España, y yo le dije a ella, no, es que mi sueño es hacer televisión en México. Entonces la primera oportunidad, ella, fíjate, me dice, vamos a planear un viaje a México, te voy a presentar con Glenda Reina. Glenda, hoy la mamá más conocida por ser la mamá de Isa González, pero en ese tiempo ella tenía una súper agencia de modelos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Otra grande, un mujerón, la Glenda me apoyó muchísimo, y ella me lleva al CEA de Televisa, donde estaban haciendo casting para estudiar actuación. Entonces, gracias a Rosina, que me lleva con Glenda, y Glenda, que me lleva a Televisa, empiezo a estudiar actuación en el CEA de Televisa. Yo venía con mis DVDs, con mis cassettes, que yo juraba que cuando vieran ese material, olvídate, yo iba a triunfar, y nunca nadie me pidió los videos. A ver, Raquel, me gustaría, antes de seguir continuando con tu carrera, ¿cómo empieza a despegar en la situación en Cuba? Sabemos que es bastante complicado. Hemos tenido pues aquí varios compañeros cubanos que han logrado salir adelante, que han logrado triunfar. Sin embargo, a cada uno le pasó una situación completamente diferente y tiene una historia diferente. ¿Cómo te tocó a ti? ¿Cómo era tu vida en Cuba? ¿Cómo la pasabas con tu familia? Mira, fíjate que a mí me tocó vivir un poco un cuento rosa, en el sentido de que vivía con mis papás, y bueno, los dos trabajaban, y vivía con mi hermano. Y realmente cuando vine a pasar necesidad fue cuando llegué a México, porque cuando tú vives con tus papás que pagan la luz, el agua, tú no te enteras de qué tanto gasto hay en una casa, ¿no? Y cuando me vine solita a vivir a México sin conocer a nadie, y luego se me acabaron los ahorros que traía de España, pues fue cuando me la empecé a ver bien difícil, realmente cuando llegué aquí a México. Antes en Cuba, claro, comparado, ahora sí me doy cuenta que a lo mejor algunas cosas... o muchas cosas, a lo mejor materiales, pero realmente mientras vivía en Cuba no sentía que me llegaran a faltar. No sé si me explico. Claro, la primera vez que yo fui a España y fui a una tienda y vi que me podía comprar no sé cuántos pares de zapatos, pues ahí te encargo el shock que me dio, ¿no? Y entraba en una tienda donde vendían hamburguesa, y luego me metía donde vendían el helado, y luego me metían a donde venden el pollo. No les digo las marcas para no marcar gol. Puedes decir lo que quieras de aquí. Ya me imagino, estabas feliz de la vida, pero ¿cómo se abre esa oportunidad? ¿Quién es la persona que te contacta? ¿Cómo es la forma en la que un artista o una persona que tiene mucho talento, pero que sin embargo es una jovencita o es un jovencito, logra salir de Cuba? Porque hemos escuchado historias incluso de atletas cuando van a los Juegos Olímpicos, buscan cómo quedarse en otros países. Hay unos que incluso, pues bueno, hacen de muchísimas recursos para lograr salir. ¿A ti quién es la persona que te conecta con pues esta televisión española? Es que donde yo modelaba, ahí era donde se hacían, haz de cuenta, que los castings para los viajes. En el equipo donde yo trabajaba, y en la Mesón, muchas se fueron a Panamá, otras se fueron a Japón, y a mí en esa ocasión me tocó ir a España a hacer una gira. Y en España, cuando estaba trabajando, fue cuando pregunté que a dónde más podía buscar trabajo. Me dijeron que en una agencia de modelos, y por ellos entré a la televisión española. Realmente fue muchísima casualidad y mucha suerte. Cuando más
digamos que en esta parte donde tú me estás preguntando de Cuba, de lo difícil de los papeles y demás, también cuando llegué a México, que venía por una visa de un tiempo determinado, y cuando decidí quedarme, bueno, ahí también sí me las vi difíciles. Estuve año y medio ilegal porque por más que yo metía los contratos que me ofrecía Glenda y demás, México no me daba el permiso para residir ni para trabajar, así que estuve año y medio ilegal hasta que Televisa es quien me pone en orden, me arregla los papeles con el ofrecimiento de trabajo en Ritmozón, que fue el primer trabajo que tuve como conductora. No te detecto el acento cubano. También, cuando te vas, o sea, lo tienes muy sutil, muy poquito, muy sutil. ¿Cuál es realmente tu tono de voz? Por ejemplo, cuando vas a España, estás trabajando como corista de Rafael Rodríguez, o sea, y pues, ¿cómo le haces para hacer el acento español en televisión en Madrid? ¿Lo recuerdas? Bueno, me tenía que aprender los diálogos de memoria. Que os miráis, que os besáis, quién sabe qué tanta estupidez decía yo, porque me aprendía de memoria, me aprendía de memoria el texto, fíjate, porque tenía eran unos muñequitos, como unos mopeds que estaban al lado mío. Ajá. Y entonces eso que grabábamos, yo tenía que aprendérmelo al 100 de memoria. Me voy a Cuba, cuando vengo a México, me pasaba algo increíble, que yo juraba que la gente, cuando yo hablaba así cubano, chico, yo pensaba que la gente me entendía, y resulta que la gente no me entendía nada. Eso es como hablar cubano. ¿Ahí se nota la diferencia o no? Poquito, sí, claro que sí se escucha. Entonces, muy poquito. Muy poquito, no. Ahí sí se nota bastante marcado, pero entonces tú ya lo tienes completamente dominado. La forma en la que platicas y en la que hablas... sí. Bueno, ¿sabes qué? Cuando me enojo se me sale mucho lo cubano, pero normalmente estoy acostumbrada para la televisión. Fíjate que les voy a contar, cuando yo estuve en el CEA de Televisa me ponían un lápiz en la boca y el maestro, que era la fama, en paz descanse, no sabes las horas que le dedicó a que yo hablara con la S, la R, que las consonantes las mencionara, que tuviera mucho cuidado con la dicción. No se me entendía nada. Bueno, después de pasar todo ese trabajo, que veía las telenovelas, me echaba 5 o 6 horas de telenovela porque me lo mandaban en la escuela para que lograra pues empezar a tener todo el acento más neutro. Después de todo eso, el primer casting que a mí se me ocurre hacer, donde fui a pedir chamba, fue a Ritmozón, y el productor en ese entonces, que era Juan William, me dice, ¿pero tú eres cubana? Y le digo, sí, claro, o sea, sí soy cubana. Y me dice, pero pues habla como cubana. Y yo dije, no, es que si hablo como cubana, pues me va a correr, porque en la escuela me decían que, bueno, no me va a contratar, porque en la escuela me decían, si tú hablas así con ese acento que nadie te entiende, nunca vas a poder trabajar. No, yo traía el chip. Bueno, para no hacerle el cuento largo, el productor me dijo, vete a dar una vuelta, olvídate de todo lo que aprendiste a hablar mexicano y regresa y me hablas como cubana. ¿De plano? Bueno, me di una vuelta en Televisa San Ángel, regresé y ya le dije, ok, chico, dame la oportunidad, ponme la cámara que yo te voy a grabar y tú vas a ver cómo yo te voy a hablar como cubana. Y me dijo, eso es lo que yo quiero. Me dijo, vamos a hacer el casting. Voy al casting, ya sabes, todo el camino yo hablando cubano, y ya que me prende la cámara y todo, hablé súper cubano, y terminando me dijo, Raquel, tu programa se va a llamar Un Cachito de Cuba. Ándale, pues por ahí va la oportunidad, entonces necesitas hablar como cubana. A ver, Raquel, pero por ejemplo, cuando te enojas te sale lo cubana. ¿Cómo regañas a tu marido o a tu hija cuando te enojas con ellos? Bueno, aquí tenemos un problema. Fíjate que aquí en la casa la niña regaña a la madre, no la madre a la niña. Entonces en ese sentido les quedo muy mal. Yo soy mamá barco. ¿Cómo así? Aquí. ¿Eres pasalona? No, sí, soy muy barco. Eres pasalona, dejas pasar lo que sea. Sí, fíjate que la niña, a lo mejor puede ser porque me convertí, yo digo que mamá grande, ya me agarró cansada esta niña, yo me embaracé a los 40. Entonces, mi niña realmente hace conmigo lo que quiere. No tengo mucho chance yo de enojarme o de... Hago como que yo mando, pero en realidad le hace más caso a mi marido que a mí. Oye, Raquel, ¿pero qué pasa cuando el marido llega tarde? No, el marido no se atreve. Ustedes creen que viendo como una cubana el marido se va a atrever. No, el marido se le explicó todo cómo iba a ser. Además, recuerden que yo soy la autora del Manual de la Buena Esposa. Así se titula mi libro. No, y sabemos también el carácter. Mientras yo lo escribía,
pues es todo lo que yo puse en práctica con él. Así que con mi dulzura y, oye, chico, fíjate, y qué cosa más grande, caballero, aquí él se porta muy bien, y ahorita con esto del coronavirus, pues más le vale que se porte súper bien. ¿En qué momento le dices qué cosa más grande, caballero? Para ser más específicos, Hijo. Raquel. Cuando se me va acabando lo del gasto. Ya. Oye, Raquel, Parecía un cumplido. Bueno, sé que tienes todos los años del mundo en el medio, es reconocidísima tu trayectoria, pero a mí me encantaría saber cuáles eran tus referencias, o sea, ¿qué consumías de televisión cuando estabas en Cuba para que te llamara tanto la atención trabajar en México? ¿O con qué estabas familiarizada? ¿Sabes qué? Con las películas del cine de oro se ven en Cuba muchísimo, muchísimo. O sea, yo todas esas películas, porque realmente las telenovelas realmente llegaron muy poquitas. Creo que llegó Gotita de Gente, se llamaba una que hacía Graciela Mauri, con Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, Ustedes ya. ni habían nacido. No, ya, a mí me tocó Gotita de Amor. No era Gotita de Amor, esa la Esa Gotita de Amor, Gotita pues allá de le Amor. pusieron Gotita de Gente. Ándale, pues sí, es que también tropicalizaban. Eso, pero realmente las novelas que más se veían en Cuba eran las brasileñas, pero cine mexicano, el que quieras, todo. Y a mí me encantaba un señor que se llamaba Arturo de Córdoba, Sí. y cuando llego a México, veo que no era mexicano, creo que era argentino, pero hablaba mexicano como Pedro Infante. Te cautivó. Yo juraba que era mexicano. O sea, para que veas cuánto hemos llegado de otro lado y hemos tenido la bendita suerte de que México nos abra las puertas del corazón para poder trabajar y formar una familia y hacer una vida. El que llega a México pues ya no se va. No, Raquel, y además una mujer tan guapa y talentosa, ¿cómo la iba a dejar ir el país? Raquel, necesitamos